Bueno, espero que estés despierto después de eso. Amén. Nos dice la palabra que el fruto del Espíritu Santo, uno de los atributos que debe existir en el corazón del cristiano es gozo. Amén. Y tenemos muchas razones de por qué, pero principalmente porque Cristo es nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Y eso quiere decir que somos libres, eso quiere decir que nosotros tenemos esperanza, no importa lo que esté sucediendo en nuestras vidas, Él está con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Amén. Y pues ya tenemos victoria porque ya conquistó la muerte. Entonces cualquier cosa que tenemos que enfrentar, ya tenemos la victoria. Amén, hermanos. Bueno, vamos a continuar en Hebreos 9. Y nunca, sabía lo que me estaba metiendo cuando empecé Hebreos, pero hay tanta información y hay tantas cosas que nos están enseñando aquí que yo mismo estoy maravillado en lo que el Señor ha hecho con su palabra. Hoy vamos a ver que Cristo es el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto que envió nuestro Padre Celestial. Es sumamente importante entender que el que buscaba satisfacción, es decir, una ofrenda, un sacrificio apropiado, lo encontró en su Hijo y solamente en su Hijo. Ese precio que se tenía que pagar, solamente lo pudo pagar Jesús y lo hizo. Lo que encontramos en Hebreos es que en el antiguo pacto tenemos muchas sombras, es decir, tenemos muchos ejemplos, patrones que nos muestran quién es Jesús y cómo funciona el plan de Dios y la voluntad de Dios para nosotros. No nos podemos confundir porque tenemos bien establecido a través del Moisés en el Antiguo Testamento todo lo que pertenece al culto, el servir al Señor, en los sacrificios, todo era una imagen, reflejaba lo que iba a ser Cristo. Amén. Entonces no hay confusión, ¿se entiende lo que Dios quiso? Entonces Cristo es el sacrificio perfecto. Entonces vamos a mirar aquí algo, si es que puedo que esto funcione. Quiero ver esta parte primero, hermanos, en Salmos 119, 105. Cuando abrimos nuestras Biblias, hermanos, cuando escuchamos un sermón o alguna lección, enseñanza de la Biblia, esto es lo que está sucediendo. Lo dijo bien David, tu palabra es una lámpara a mis pies. Es decir, nos enseña por dónde caminar. Dice, es la luz que ilumina mi camino. ¿Cuántos de nosotros creemos que la palabra de Dios es esto? Entonces vale la pena invertir tiempo, ¿no, hermanos? Y dedicarnos a los detalles. Porque todo está escrito para nuestra bendición, para poder crecer en nuestra fe, para poder ser fieles testigos del Evangelio. No es posible si no entendemos, pero gracias a Dios podemos entender porque nos ha dado el Espíritu Santo para enseñarnos. Entonces yo quiero leer los primeros 5 versículos, si se ponen de pie, de Hebreos 9. Y aquí vamos a tener ya un montón de cosas, pero voy a tratar de hacer un poco más, pero no olviden que también tenemos la Santa Cena frente a nosotros. Y creo que lo que vamos a ver hoy nos va a preparar para eso. Si tienen sus Biblias, por favor, pasen a Hebreos 9, y voy a leer del 1 al 5 para empezar. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, incluso el primer pacto tenía reglas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo,
estaba en el candelabro, la mesa de los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto totalmente recubierta de oro. En el arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Por encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio, déjame decirlo otra vez, propiciatorio, pero de esto no se puede hablar ahora en detalle. Vamos a pedir la bendición del Señor. Gracias, Señor, pido que estés con nosotros y que estés conmigo, Señor, mientras que yo estoy predicando tu palabra. Te pido tu ayuda. Que seas tú, Señor, que sea el Espíritu Santo el que está hablándonos, el que está tratando con cada uno de nuestros corazones en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a empezar con la última parte del versículo. ¿Se pueden tomar asiento, hermanos, por favor? Voy a empezar con la última parte del versículo 5. Aparentemente el autor llega a decir, pero de esto no se puede hablar ahora en detalle. Aparentemente consideró hablar de más allá del tabernáculo, como llenar unos, no sé, muchos capítulos más, y por alguna razón, guiado por el Espíritu Santo, dijo que no voy a hablar más, nada más voy a hacer una introducción. Y ellos ya conocían estas cosas, amén, eran hebreos, conocían del tabernáculo, pero no tanto la iglesia del siglo XXI. Entonces, aunque el autor de Hebreos no estaba dispuesto a hablar de todas esas cosas en detalle, yo sí estoy dispuesto. Es que tenemos tiempo y hay que entender ciertas cosas. Me permiten, hermanos, los primeros 5 versículos a hablarles. Moisés recibió del Señor estos órdenes. Él quiso que se construyera el tabernáculo exactamente como el Señor le había dicho, las medidas, el material, y en todo lo que era el tabernáculo, que todo estuviera exactamente como lo había indicado. Porque recuerdan que el tabernáculo es una sombra, es una figura, es un ejemplo de Cristo. Nos habla de Jesús, ¿no? Y hay muchas cosas. Estaba construido de pieles. ¿De dónde vienen los pieles? De los sacrificios. Un animal tuvo que dar su vida para poder construir parte del tabernáculo. Cristo es el perfecto sacrificio perfecto. El tabernáculo nos va a indicar eso. Empieza diciendo aquí que incluso el primer pacto, hablando del Antiguo Testamento y específicamente lo que el Señor le dio a Moisés, dice, tenía reglas para el culto. El Señor tiene reglas, hermanos. Específicamente para Moisés, pero también para la iglesia. ¿Tienen reglas en su casa, hermanos? Carrillo. ¿Tienen reglas en su casa, hermano Max? Hermano Sigala. Armando y Mónica, ¿tienen reglas? Fíjate que sin reglas, ¿qué tenemos? Caos, desorganización, disfunción. No sirve. Cualquier institución que existe hoy o en la historia, si no tiene reglas, si no tiene patrones, uno se puede perder lo que es la misión o el propósito de aquella institución. En el trabajo tienen reglas.
Sí, por eso ven a los que salen temprano saliendo así. No, no, Dios es un Dios de orden, ¿no? Entonces Él le dice, quiero que hagan esto, que construyen esto, que tenían reglas para el culto, es decir, que tenían reglas para el ministerio, el servir al Señor, ¿no? Hay la manera que yo quiero que me sirven, o me sirvan. Y no podemos llegar a la iglesia, no podemos llegar a ningún lado, o sea, trabajo, ni a la casa a un invitado a la casa de alguien y empezar a hacer lo nuestro. Dios tiene reglas y los tenemos que conocer. En este caso eran sumamente importantes porque nos iban a dar iluminación y revelación de quién es su Hijo Jesucristo. Y más que nada, Dios es el que buscó y contestó las oraciones de los israelitas en Egipto cuando estaban sufriendo en la esclavitud. Es Dios el que inició ese pacto buscándolos y salvándolos y rescatándolos y los sacó de ahí con un brazo fuerte y con su poder, ¿no? Y es Él que los los causó cruzar el mar rojo cuando Él mismo lo abrió. Es Dios el Dios de salvación. Nadie está aquí, nadie es cristiano por sí mismo. Es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas cuando todavía estamos perdidos. Nos encontró porque vino a buscar y a salvar a lo que había perdido. Y era igual para Israel. Estaban perdidos en Egipto. Después que salen, el Señor empieza a mostrarse cuáles son las reglas. Es decir, es una nación nueva, es un pueblo real de sacerdotes y de reyes, ¿no? No sé, existe ahorita el problema en nuestro país con tanta gente que viene de otros lados, de que se pierde el conocimiento de la Constitución y la cultura que ya está aquí, y si no se educa va a haber un montón de problemas, porque todos van a querer hacer lo suyo. Y eso no quiere decir que no respetas las diferencias y la diversidad. Eso no quiere decir eso. Pero existe en cualquier lugar, por alguna razón, como lo hizo el Señor Moisés, quiero que sea exactamente como yo lo voy a indicar. Las medidas, el material, el orden, cuando entra. Entonces, de eso habla esta parte de Hebreos. El culto y un santuario terrenal, lo que iban a ser el tabernáculo. El tabernáculo, hermanos, es importante porque ya después de que sacó Dios los israelitas de Egipto, Él iba a morar entre ellos. Es decir, que el tabernáculo era donde Dios estaba presente. Es el lugar en donde Dios estaba con ellos, literalmente. Si se querían acercar a Dios, tenían que seguir este patrón que vamos a ver hoy. Si uno quiere acercarse a Dios, si uno quiere tener acceso a Dios, solamente lo puede tener de la manera que Dios ha indicado. ¿No? No puedo llegar yo como quiero. Tengo que entrar, bueno, brincando más de 2500 años. Tengo que entrar pasando la cruz del Calvario. La puerta y la entrada al cielo es a través de la cruz de Cristo. No hay ningún otro nombre bajo el cielo en el cual los hombres pueden ser salvos excepto el nombre de Jesús. Y eso es lo que el tabernáculo está enseñándonos. Y el servir al Señor tiene un orden y nosotros debemos entender que cuando estamos sirviendo al Señor, entonces estamos sirviendo al pueblo. No puedes servir al pueblo si no amas y no sirves al Señor primero. Es decir, que la relación vertical tiene que estar sana, tiene que tener orden para que después tengamos orden en lo que será lo horizontal.
los unos con los otros. Yo no puedo servirles, hermanos, y amarlos si primero no amo al Señor y sirvo al Señor. Es lo que les está diciendo. Quiero que me obedezcan. Y es específicamente lo que es el culto. En efecto, dice el versículo 2, el tabernáculo estaba dispuesto así, y estaba dispuesto en la manera que Dios quiso. Dice, en la primera parte llamada el lugar santo. Entonces voy a poner algo aquí en la pantalla, si me permiten. Y, pues de ese lado lo tienen también, ¿no? Si ven, déjame pasar acá para enseñar. Es maravilloso. Ok, cuando uno entraba... la luz no funciona. Cuando uno entraba aquí, por la entrada era una. ¿Sabes que los tribus de Israel rodeaban el tabernáculo? Tiene sentido, ¿no? Porque ahí está la presencia de Dios, ¿no? ¿Sabes cuál era el tribu frente a la puerta que para entrar a lo que es el tabernáculo y los atrios o el patio? Judá. ¿Y de dónde quién nace de Judá? Jesús. Ya la entrada es imposible sin Jesús. Es lo que nos está diciendo. Aquí enfrente no tengo la foto. Acá enfrente estaba la única entrada. No puedes entrar por acá atrás. Como bien hemos escuchado las enseñanzas de Juan, que los rebaños y los pastores, solamente hay una entrada, ¿no? No puedes de repente buscarte porque me voy a entrar por acá. Entonces eres un ladrón o hay algo mal que no entres por la puerta adecuada. Todo tiene que es adecuada o de acuerdo. No olviden que la palabra pacto significa acuerdo. La palabra pacto significa con un contrato. ¿Aquí alguien tiene un contrato para financiar tu carro? Sí. No sé si leyeron todas las páginas, pero yo sí firmé rápido y me fui. Y ese cheque, ¿cómo diremos? No? Ese pago llega fielmente cada primero. Y más fiel que muchos. ¿Ese es el acuerdo que firmé? El pacto es el acuerdo que Dios ha hecho con nosotros para poder entrar a su presencia, para tener acceso al trono de la gracia. Si estamos de acuerdo con la cruz y la necesidad de la cruz y el pago que se hizo en la cruz, somos justificados porque estamos aceptando lo que Dios nos dio, nos regaló más bien, en su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, mira, más explicación. Después está aquí el altar de los holocaustos o del sacrificio, decían, donde quemaban ahí los animales, los que ofrecían el sacrificio. Ahí primero, lo primerito que tienes que hacer es tratar con tus pecados. Lo primero, no puedes ni entrar y de repente ahí está el altar de bronce, que es, bronce siempre significa juicio, es un metal de juicio, como oro es un metal de realidad. Plata es el concepto de redención. La Biblia tiene todo bien explicado para que entendamos. Entonces, después los sacerdotes tenían que pasar por el lavabo, creo que se dice así. Este lugar donde lavaban sus manos para purificarse. No podían entrar ni con las manos sucias. Olvídate que entres al lugar santo con las uñas sucias, olvídalo. Porque ya estás entrando a la santidad de Dios. ¿No? ¿Entendemos? Nada más porque después vamos a explicar más. Ya entrando por aquí pasabas lo que era el patio afuera y el primer lugar ahí lo vamos a explicar. De segundo lugar, mire cómo voy a regresar. Hasta acá era el lugar santísimo, había una cortina, un velo muy pesado y solamente podía entrar aquí el sumo sacerdote una vez al año en el día de expiación y acá es donde servían los demás sacerdotes y le voy a explicar qué había ahí. Ya lo leímos.
decía que había en el tabernáculo, el versículo 2, la primera parte llamada el lugar santo, estaba el candelabro. Se tenía que manejar cada día el aceite para que no se apagara, porque no había otra luz adentro. La única luz adentro era el candelabro y también, ¿cómo se llama? El wick, es la parte que se quema. La mecha, así se dice. Ok, ellos tenían que manejar cada día esa parte para que no se apagara la luz. Después, la mesa de los panes. ¿Saben cuándo se tenía que cambiar los panes? Oye, yo tengo un pan bien rica, que lo deja afuera, pero es tan grande que no lo puedo comer todo. Y ya son como, ya es una semana, ya es como piedra. ¿Saben cuándo lo tenían que cambiar? Cada sábado, en el día de reposo. Y entonces los sacerdotes tenían servicio, tenían algo que hacer, un ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Yo cambio el pan cada sábado. ¿Y tú? Yo pongo más aceite. ¿Y tú qué haces? Yo pongo más incienso. Todo tiene algo, es figura de algo, le voy a explicar. Pero quiero que vean que tienen ahí en el lugar, el primer lugar, la primera parte estaba el candelabro y la mesa de los panes de la proposición. Jesús viene un día en su ministerio, enseñando a sus discípulos y dice, yo soy la luz del mundo. De eso significa este candelabro. Sin ese candelabro no había luz allí. Y sin Cristo no hay luz en el mundo. Estamos brincando del tabernáculo a Cristo y tiene todo el sentido del mundo. Y otra vez, cuando hablamos de la mesa de los panes, de la proposición, Jesús dijo un día, yo soy el pan de vida. Todo tiene una razón de por qué estaba ahí, ¿no? El incienso quemaba, no, a mí no me gusta, bueno, lo que he comprado, ¿no? Tengo amigos que les gusta encenderlo, como para mí es apesta. Pero tiene un simbolismo. ¿Y qué pasa con el humo? ¿Qué hace el humo cuando está encendido? Sube. La imagen es esta. El humo sube y Dios lo respira. Son las peticiones y las oraciones de intercesión del pueblo de Dios. Es el símbolo de esa parte, incienso. Como que Dios, cuando oramos, hermano Max, estamos hablando de la oración. Es que Roberto o Max estamos pidiendo por nuestras familias y Señor bendigan a mi hijo, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, la iglesia. Y cuando tú estás intercediendo y suben tus peticiones como el humo de incienso a la nariz de Dios y Él mismo lo respira. Y es decir, que son parte de Él ya. Es lo que significa. Qué bonito, ¿no? Y dice alguien que la Biblia es muy aburrida. Yo ni puedo salir del segundo versículo. Todo tiene una explicación y un propósito cuando se trata de Dios. Después, el versículo 3 dice, tras el segundo velo que estaba muy pesada, y solamente podía entrar en ese lugar del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo. Entonces hay algo diferente del lugar santo y el lugar santísimo. Los sacerdotes podían entrar, los encargados de la mesa de los panes, el
candelabro y el incienso, ellos tenían esa responsabilidad, podían entrar ahí a hacer sus cosas, pero al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote, y eso nada más una vez al año en el día de expiación, donde traía la sangre de las ofrendas que se habían hecho y los ponía sobre lo que es el arca del pacto. En inglés se dice la silla de misericordia se llamaba. ¿No? Una vez al año, para el perdón de los, bueno, déjame explicar, para cubrir los pecados. Nada más los cubría. Después de un año, otra vez, el mismo sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados y después por los del pueblo. Y después otra vez, y por miles de años así sucedía. Vamos a ver después en este capítulo, que todo está muchos versículos arriba, pero no puedo aguantar, contenerme. Nos dice que Jesús vino y murió una vez por todas, y Él ascendió al cielo para ser ese sumo sacerdote para su iglesia, para nosotros, sus hijos, donde podemos acercarnos con confianza y entregarle nuestras peticiones, y Él intercede por nosotros. Todavía no vayamos a llegar ahí, estamos viendo esto. ¿Saben lo que pasaba, hermanos? Dice el versículo 4, el cual tenía un incensario de oro. Fíjate que descubrí que el incensario de oro no debería haber estado adentro del velo. Si vas e investigas en Éxodo, tenía que estar enfrente de la puerta. Pero fíjense cómo Dios todavía tenía su misericordia. Lo aceptó así. Específicamente porque es símbolo de intercesión. Es otro día, es otra cosa. Lo pueden ver si quieren investigar. Pero también habían otras cosas ahí. Se dice que el arca del pacto, que era una caja totalmente recubierta de oro. Esa es la parte que les voy a enseñar. Esa es la parte muy pequeña acá. Oh, ya se fue. Acá, detrás del velo, que nada más podía pasar por ahí el sumo sacerdote una vez al año. ¿Qué pasaba ahí? Había en ese urna que era el arca del pacto, estaba totalmente recubierta de oro. ¿Qué simboliza oro? Realidad o realeza. ¿Quién es el Rey de Reyes? Sí, Jesús. Nos habla de que Jesús no solamente es un sacerdote, también es un rey. Y necesitamos los dos. También es un salvador. También es el holocausto. Él es el sacrificio. No tuvo que hacerse sacrificios por sí mismo. Estaba sin pecado. Él se convierte en el sacrificio. Él es el sumo sacerdote y Él es el rey, Él mismo haciendo todo eso. Por eso el ejemplo del Antiguo Testamento es fuerte para nosotros. Jesús cumple todos esos requisitos en su propia vida. Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Él es superior al pacto antiguo, porque tenemos el nuevo pacto en su sangre, ahorita que vamos a tomar la Santa Cena. Él es superior, no hay nadie como Él. Es a Él que nos acercamos si queremos tener acceso al Padre y si queremos ser ciudadanos del cielo. ¿No, hermanos? No hay otro mensaje. Todo es Jesús. Amén. Todo es Jesús para nosotros. Otra cosa interesante, en el lugar santísimo se encontraba este urna que contenía el maná,
la vara de Aarón que se reverdeció y las tablas del pacto. ¿Qué eran esas cosas? Son las tres cosas que estaban ahí en lo que era el arca, que estaba cubierta de oro. El maná les recordó a Israel la provisión de Dios cuando estaban murmurando, cuando fallaron en confiar. Dios hizo la provisión. Cada vez que trajeron la sangre, esa es una de las cosas que tenían que recordar: su falta de agradecimiento, su falta de fe, pero también la provisión de Dios y la fidelidad de Dios. También el varón, en este caso, recuerdo la vara de Aarón. ¿Se recuerdan lo que sucedió ahí? Ya después de que habían salido de Egipto, Dios había escogido a Moisés y a Aarón de guiar y de liderar y gobernar a Israel. Moisés más como profeta y Aarón como sacerdote. Y de repente se recuerda de un hombre, Corán, se levantó y no le gustó que todos estos 3 millones de pueblo de Dios, ¿cómo es que ustedes dos nos van a dirigir y nos van a liderar? ¿Quién se creen? ¿Tú quién eres, Moisés? Sí, Aarón. Y recuerda que cada tribu tenía que traer una vara, porque Dios les iba a enseñar quién era en control y quién había escogido. Se rebelaron con el liderazgo que Dios había establecido. Y ahí estaba también esa vara de Aarón ahí. ¿Recuerdan lo que pasó? El siguiente día, entre los 12 varas, ya sabe que una vara ya es un palo muerto, brotó con vida y aún había almendras en la vara de Aarón. Y se dieron cuenta de quién era el que tenía la autoridad. No Aarón, no Moisés. Dios que escogió a Aarón y Moisés. Otro pecado ahí. Cada vez en lo que es el arca del pacto se recordaba también las fallas y los pecados de Israel, pero la fidelidad de Dios. Fíjense que la última cosa que se ve son las tablas del pacto. Nosotros lo conocemos más como los 10 mandamientos. Recuerda que subió Moisés al monte Sión para que Dios le diera las tablas de los 10 mandamientos. Todos hemos visto la película, ¿no? Charlton Heston. ¿Qué actor fue ese cuate? Hasta yo creo que era Moisés. Tan bueno hizo el papel, ¿no? Y el Señor le dijo a Moisés: súbete y aquí que queda el pueblo. ¿Cuántos días estuvo allá arriba, hermanos? ¿Recuerdan? 40 días. Y de repente salen con la vida loca estos cuates, ¿no? Dice que cuando no está el gato, salen los ratones. Bueno, con respeto, Moisés no es gato, pero es lo que pasó. Y fíjense, de repente les nació la increíble idea de construir un becerro de oro. Idolatría. Después de que Dios los había sacado de Egipto de una gran manera. Vamos a construirnos un dios de oro. Ya que no regresó. Moisés se murió. Le comió un león allá en los montes. Nunca va a regresar. Esa es la vida, es el vocabulario del infiel. Fiesta de aquellas, un reventón, que él mismo en su ira, que era la ira de Dios, que se comunicaba con él, que les tira las tablas y se rompen, que también es un símbolo de que ni esperaron que llegara la ley, los mandamientos, y ya los habían quebrantado antes de recibirlas, porque así es la ley. La ley no es mala, es buena,
porque nos habla de la santidad de Dios. El problema somos nosotros que no podemos cumplir. Entonces le dijo que tuviera que hacer otros 2. Y los hizo Moisés otros 2 y los mete en el arca del pacto. ¿Y quién es el único que cumplió la ley? Perfectamente bien. Jesús dijo, yo no vine a quebrantar la ley, yo vine a ¿qué? Cumplir la ley. Por eso es importante que están las 2 tablas completas, porque nos muestra que Jesús es el único digno de morir por nuestros pecados, porque es el Cordero sin mancha. Y eso hizo por nosotros, que no somos dignos y jamás pudiéramos ser dignos. Ni sabíamos que estamos perdidos en las tinieblas y nos viene y se mostró y nos encontró y brilló su luz de alguna manera en nuestros corazones y nuestras mentes, y llegó el momento en donde con la ayuda del Espíritu Santo podemos aceptar a Jesús, porque Dios obró en nuestros corazones. Entonces esas cosas estaban en este tabernáculo, ¿no? Fíjense que habían estos querubines que miraban, había una tapa, y miraban, ahí es donde trajo, yo voy a usar esto como si fuera el arca. Entraba el sumo sacerdote en el día de expiación y ponía la sangre encima y caía también en el piso a todo alrededor, y esos ángeles mirando así, sorprendidos en la misericordia, en la gracia de Dios, porque cuando el sumo sacerdote salía, es que si salía, ¿sabes cuándo no salía? Si la ofrenda no era sin mancha. Tenían que poner una cuerda en sus pies, porque después no podían escuchar los timbres que habían puesto, las, ¿cómo se dicen? Bells. Las campanitas. Y mientras que las campanitas se escuchaba, estaba vivo el sumo sacerdote, y quiere decir que Dios había aceptado la ofrenda. Si de repente callaba, híjole, tienen que jalarlo, sacarlo. Y ahí venía el cuerpo muerto y ¿qué hacemos? Estamos todavía en nuestros pecados. Pero si salía el sumo sacerdote, era una gran fiesta, porque quiere decir que Dios aceptó el sacrificio. Y cuando Jesús salió del sepulcro, quiere decir que Dios aceptó el sacrificio de Jesús. Y cuando creemos en todo lo que hizo por nosotros, el pago que hizo, su muerte en el sepulcro 3 días, como lo había anunciado, y después su resurrección, es que Dios está dando su aprobación. Dios estuvo satisfecho con lo que pagó Jesús. Eso es lo que significa esa palabra que no puedo decir. Propitiation. ¿Sabe lo que significa cuando habla de eso? Propiciatorio. ¿Qué palabra se escucha? Dilo varias veces. Propiciatorio. Atorio. Apropiado. Son palabras de la misma raíz. Fue aprobado, apropiado el sacrificio que le dio Dios satisfacción, lo recibió. ¿Y por qué lo recibió? Cuando nosotros ponemos nuestra fe y creemos en la obra redentora de Cristo, somos justificados por lo que hizo Jesús por nosotros y libres del pecado. Perdonado, borrado, cancelado, no cubierto, como en el Antiguo Testamento, cubierto nada más. Cancelados, borrados, llevados tan lejos que es el oriente con el este con el oeste, como dicen, ¿no? Los salmos. Y podemos tener una relación con Dios. Sí, tan importante es que hagan las cosas con Moisés, como se le había dicho, porque todos están reflejando, y es el dedo que está apuntando hacia el Mesías Jesús, el Hijo de Dios que murió por nosotros. Entonces, hermanos, esos son los primeros 5 versículos. Por eso no voy a intentar más. Lo que sí quiero que sepan es que la sangre que fue rociada ahí, primero se maravillaban estos querubines de que Dios lo aceptó.
nunca habían visto la gracia de Dios así, porque nunca se tenía que haber usado si no fuera por la caída del hombre y los pecados de los hombres. No lo ofreció a los ángeles que se rebelaron. ¿Recuerdan cuando se rebelaron los ángeles con Lucifer? Él nunca les ofreció un plan de salvación. Ellos no recibirán misericordia ni gracia. Están perdidos para toda la eternidad aquellos que fallaron con Lucifer. Tienen su día de juicio y nosotros también tuvimos nuestro día de juicio. ¿Sabes cuándo sucedió? En la cruz del Calvario. Y les dice Romanos 8:1 que los que estamos en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación. ¿Y cómo estamos en Jesús? ¿Cómo llegamos a estar en Jesús? Por la fe somos justificados. Entonces sí hay mucho que ver, hermanos. Ya es tiempo para mover a la Santa Cena, hermanos. Voy a leer hasta el 7. Con todo esto dispuesto así, los sacerdotes entran continuamente a la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y esto solo una vez al año, y siempre llevando sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados involuntarios que el pueblo comete. Con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo sigue en pie, y cuando esto se estaba escribiendo esto el autor de Hebreos, que yo creo que es Pablo, todavía existía el tabernáculo, el templo que estaba en Jerusalén hasta el año 70, que lo destruyeron los romanos. Por eso se dice de esa manera. Dice, con esto el Espíritu Santo nos da a entender. ¿Quién nos da a entender? El Espíritu Santo. Es que uno puede acercarse al pastor y decir, yo no entiendo la Biblia, yo no entiendo. Entonces, ¿quién te lo puede enseñar? ¿Quién te lo da a entender? El Espíritu Santo. Ore que el Espíritu Santo te dé entendimiento. Mientras la primera parte del tabernáculo sigue en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no estará abierto. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente de que las ofrendas y sacrificios que ahí se presentan no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así. Fíjense, nunca sentían sus conciencias limpias, nada más cubiertas, pero todavía todo ahí. Es decir, que Dios ya no los iba a condenar o castigar, pero todavía no tenían esa paz y ese gozo y ese sentir de limpieza que tenemos en la sangre de Cristo. Dice, que ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas, con ceremonias de purificación y ordenanzas externas cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. ¿Y sabes cuándo se reformó? Cuando vino Cristo. El primer pacto es puro ritos, ceremonias, es externo, hermanos. ¿Saben lo que tenemos en Cristo Jesús? Somos nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado, todo es nuevo en Cristo y Él es el que transforma desde adentro para afuera, no para afuera tratando de cambiarlo de adentro. Gloria a Dios. Creo que podemos tomar la Santa Cena con más entendimiento hoy. Vamos a hacerlo, ¿no, hermanos? Oramos por el sermón. Y la semana pasada seguimos en el 11. Amén. Señor, gracias. Gracias por estos símbolos que nos has dado, estas figuras de Cristo en el Antiguo Testamento que nos hacen entender quién es y qué vino a hacer y por qué. Gracias porque el Espíritu Santo, el mismo que ayudó a inspirar a esta carta, también nos puede inspirar y hacer entender lo que significa estas cosas para crecer en nuestra fe.
para tener una fe más grande que ayer, hoy, para ser fieles testigos del Evangelio de Cristo. No solamente para nuestras familias y no solamente para esta iglesia, pero para nosotros que salimos de aquí y estamos en contacto con un mundo que no te conoce, les podemos dar una buena defensa de la fe que tenemos. Evangelizar, comunicar las buenas nuevas, Señor, porque estamos guiados por el Espíritu Santo. El mismo que guió a Aarón y a Moisés, pero en nosotros. Gracias, Señor. Pedimos tu misericordia, pedimos tu ayuda en todo esto y lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén.